Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Le agradezco a Dios de corazón, como dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, dice, y den gracias a Dios en toda ocasión y es por voluntad de Dios. Pues le doy las gracias a Dios por este momento, por esta bendición, por este regalo que me permite estar con ustedes nuevamente en este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Mi nombre es Guillermo Nuño Reyes y ustedes me conocen, mis amigos, como Memo Nuño. Quiero mandar un cordial saludo para todas las personas que en este momento nos están escuchando por medio de la 1470 AM, mis amigos. Un cordial saludo para todos ustedes y ánimo a siempre seguir adelante. También quiero mandar un cordial saludo para todas las personas que tal vez por algún canal de televisión por cable nos pueden estar mirando y pues les mandamos un cordial saludo para todos ustedes. También un cordial saludo para todas las personas que nos están mirando por medio de internet, que ya es por todo el mundo, porque por medio de internet, qué bueno y gracias a Dios que podemos llegar con la palabra de Dios y sembrar en sus corazones la palabra, porque nos dice en Lucas 8:11, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, qué bendición tan grande el poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios y que muchos de ustedes reciban esa semilla en su corazón. Y así es, mis amigos, quiero también mandar un cordial saludo para esta Lucero, de la colonia Postal, para Alejandra de Otay, para Paco, para Luis y la señora Delia que nos están escuchando en la colonia Guaycura, también para la rondalla San Pedro Nolasco, para Eliseo también. Y aquí estamos, mis amigos, también para Manuel Castrolarios, que no se pierda estos programas, que los escucha todos los sábados. Y aquí estamos, mis amigos, en compañía del señor Rogelio, que cada mes nos acompaña y pues hoy también se encuentra aquí con ustedes. Y les comparto los números telefónicos de aquí de Monte María, 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. Y mi número telefónico, mis amigos, 664-750-2638. Por ahí supe que la otra vez lo dije muy rápido y que no tuvieron tiempo para escribirlo. 664-750-2638. Y así, mis amigos, empezamos este bonito programa, de este bonito momento de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios en compañía del señor Rogelio, que cada mes está con nosotros y viene con ese entusiasmo, con esa chispa también, con esa misión, con ese compromiso que él tiene y ese encargo que Dios le ha encomendado, porque tanto a él como a mí, yo creo que tenemos un bonito encargo, como nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, al versículo 12, nos dice, gracias doy al que me da la fuerza, a Cristo Jesús nuestro Señor, por la confianza que tuvo al hacer de mí su encargado. Entonces nos damos cuenta que tenemos un encargo, y un encargo, caray, bien bonito que Dios me ha dado, y es predicar la palabra de Dios, llevar el evangelio, llevar la buena nueva a muchos de mis hermanos. Les pido de sus oraciones. Ahorita hay un retiro para allá rumbo a Tecate, cerquitas del Cerro del Divino Niño. Es un retiro que están haciendo para hombres con problemas de adicciones y mañana, si Dios lo permite, voy a ir para allá a compartir el mensaje de la palabra de Dios con el tema que se llama Levántate. Yo creo que ese tema de Levántate nos da una enseñanza ya de levantarnos y darle una respuesta al Señor, porque si te levantas y nomás estás mirando, pues no tiene nada de chiste. Levántate y dile al Señor, aquí estoy, Señor, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Y así es, mis amigos, empezamos este bonito programa, como les digo, en compañía del señor Rogelio. Bienvenido nuevamente, señor Rogelio, a este bonito programa Testigo del Poder de Dios, y pues seguir con esa misión, con ese compromiso que el Señor nos ha encomendado, y acuérdense que todo lo podemos hacer en aquel que nos fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo hacer en aquel que nos fortalece, y quien nos fortalece es Cristo. Así que, mis amigos, empezamos este bonito programa con el señor Rogelio y el amigo de ustedes, Guillermo Nuño. Bienvenido, señor Rogelio, a este bonito programa, y empezamos con esa chispa, con esa luz para poder llegar a muchos de nuestros hermanos que tal vez están en ese mundo de oscuridad, de tiniebla y de penumbra, y que están en un camino equivocado. Pero hoy Jesús va a tocar nuevamente, como cada
programa, cada programa que escuchan, sea la Santa Misa, sea un tema de aquí de Montemaría, Jesús está tocando las puertas de sus corazones, como nos dice en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entro en su casa, como con él y él conmigo. Bienvenido, señor Rogelio, empezamos este bonito programa, Testigo del Poder de Dios. Muchas gracias. Gracias sobre todo a nuestro Padre Dios, que en su inmensa misericordia tiene consideración de nosotros y nos llama y nos trae a un lugar de encuentro en este lugar que Él ha destinado para que el Evangelio se propague. Espero que este día lo que podamos compartir sea de gran bendición y de gran provecho espiritual para todos. Fíjense que siempre he compartido que escucho al Padre Jorge y hoy pues no fue la excepción, ¿no? Siempre hay una relación en la homilía del Padre Jorge con la plática a compartir. Y hace un momento el Padre Jorge hablaba sobre el potencial que hay en nuestro organismo para enfrentar a algunas condiciones, un potencial que es capaz de ponerse en actividad para enfrentar todo lo que pueda dañar nuestro organismo, pero es necesario ejercitarse, desarrollarse. Y precisamente sobre esa palabra desarrollo es lo que va a girar nuestra plática, nuestro compartir del día de hoy. Esto nació por una invitación que se me hizo y también por una experiencia que tuve. Les he comentado que trabajo en las 5 y 10, en la vía pública, y me encuentro frecuentemente con personas evangélicas o de alguna otra denominación del cristianismo, no católicos, y uno que otro testigo de Jehová. Yo siempre he compartido que por alguna razón es muy difícil que me aborden directamente. Y pues no, esta semana pasada me tocó que me abordara una pareja de testigos de Jehová, un señor de mi edad aproximadamente y otro señor de un poco menor. Y me comentaron, para abordarme, el Señor me dijo estas palabras, me dijo: ¿sabía usted, conoce usted el propósito de la vida? Y entonces mi respuesta fue, bueno, pues esta es una pregunta que está frecuentemente en los folletos que ustedes entregan, en la publicidad que ustedes manejan. Me dijo, no, dice, pero vamos a ver qué es lo que dice Jesús. Así me dijo inmediatamente, ¿verdad? Entonces quiso abrir su Biblia o sus escrituras y yo le dije, muy bien, vamos a ver qué dice Jesús, pero primero habla su escritura en el Evangelio de San Juan. Le dije, veamos el inicio, qué es lo que dice. Entonces empezó a buscar en su escritura el libro del Evangelio de San Juan y le dije, mientras lo busca, ¿me puede usted decir a quién se refiere el Evangelio de San Juan en el principio cuando habla de que la palabra era Dios, estaba con Dios? ¿A quién se refiere? Y entonces él encontró el Evangelio y me volteó a ver y con un poquito de duda me dice, es que eso no viene aquí. Le dije, pero ¿cómo que no viene? Le digo, si es el prólogo del Evangelio de San Juan, los primeros versículos del capítulo 1, en donde aparece esto. Dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Le dije, yo he visto escrituras tuyas o de tu organización y dicen, era un Dios. Me dice, no, es que ya en estas escrituras de nosotros, en esta Biblia de nosotros, ya no aparece eso que usted llama prólogo, ¿no? Entonces me fijé en su escritura, sin tomarla, pues, pero pude observarla, y le quitaron 13 versículos.
al inicio del Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque choca con su doctrina, ¿no? Entonces le quitaron. Entonces en ese momento le dije, bueno, pues si no está completa tu escritura, está manipulada y ustedes hicieron con ella lo que quisieron, pues no podemos hablar de Jesús, ¿verdad? No vamos a llegar a ningún acuerdo. Y me dijo, no, es que mire, acá adelante dice, no, es que no se puede así. Si tu escritura está manipulada, yo traigo mi Biblia en la camioneta y le dije, yo ahí traigo una Biblia. Le dije, pero no va a coincidir. Bueno, pues por eso precisamente es importante considerar nuestra Biblia y nuestra Sagrada Escritura, leerla, introducirnos en ella. Miren, el libro del Génesis es un libro maravilloso, tiene una narración impresionante en sus inicios. La creación es impresionante. Imagínense cómo ustedes y yo podríamos narrar un evento de esa magnitud. Conforme a cómo se narra en la actualidad, no nos bastarían 10, 15, 20 libros para poder narrar lo que narra tan hermosamente la Biblia en los primeros 2 capítulos, la historia de la creación. En serio es maravilloso. Fíjense que el libro de Génesis, los bíblicos dicen que lo escribió Moisés. Vamos a hablar de esto y les pido por favor que pongamos atención, pero también que seamos abiertos en cuanto a criterios para poder entender lo que vamos a compartir y recibirlo tal cual. Fíjense que el libro del Génesis habla, fue escrito por ahí de 1500 años antes de Cristo. 1500 años. Y la Biblia habla de 6000 años de historia de nuestro planeta Tierra y de la creación sobre el planeta Tierra. Alguien me decía, pero ¿cómo puede usted precisar esas cantidades de años? Bueno, es que están en la Biblia. Si ustedes ven, por ejemplo, el capítulo 6 de Primera de Reyes, en el versículo inicial, ahí dice que el Éxodo se llevó a cabo en el 1447 antes de Cristo. Entonces ahí, y si ustedes lo ven, se van a dar cuenta a por qué hablo de esta manera y por qué me expreso de esta manera. Cuando nosotros vemos el libro del Génesis, vemos una narración de Adán y de cuántos años vivió Adán. Y partiendo de Adán, el libro nos especifica cuántos años vivieron las siguientes personas que descienden de Adán. De tal manera que podemos precisar, sumando los años, en qué año fue el diluvio y en qué año, tomando como base la construcción del templo de Jerusalén, el templo que construyó Salomón, que aparece en el capítulo 6 de Primera de Reyes, podemos considerar en qué año fue el Éxodo. Léanlo, búsquenlo, capítulo 6, Primera de Reyes, y lo van a descubrir. Tengan un papel, un lápiz para anotar las citas bíblicas que vamos a compartir. Fíjense, hay muchas interrogantes. No sé si a ustedes les pase, pero cuando vemos el libro del Génesis tenemos muchas preguntas. Nos quedamos con ellas. Por eso es importante acudir a un curso bíblico, a un estudio bíblico. Dios crea, y cuando crea, no crea en un estado inicial, sino en un estado ya maduro. Nosotros lo podemos ver en Adán y Eva. Adán y Eva no los crea bebitos, los crea ya en una edad madura. Entonces, todo esto surgió de la experiencia con el testigo de Jehová. Imagínense ustedes, en la actualidad tenemos la facilidad de que nuestras Biblias están separadas por capítulos y versículos. Fíjense que en el 1214 se hizo la primera separación en capítulos. Fue por Esteban Langton, 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 Esteban Langton, 1214.
Y la separación en versículos se llevó a cabo hasta el 1528 por Santos Pagnini. Santos Pagnini, 1528. Bueno, si nosotros teniendo toda esta facilidad de la separación, podemos acudir directamente a la Biblia en el lugar que queramos con estas separaciones, pues imagínense en su etapa inicial todos estos escritos en donde no había separación y en donde las palabras eran letra por letra continua, no había ninguna separación incluso en palabras. Entonces, la complicación de las traducciones a las lenguas, por ejemplo nosotros, del griego, traducirlo al español. O en su momento de la Reforma, cuando hay el cisma con Lutero, la traducción que él hizo de los escritos en griego y en hebreo hasta el alemán que él tradujo. Entonces es muy complicado esto. Entonces por eso debemos dar gracias a Dios por los escritos tal y como los tenemos. ¿Por qué? Porque Dios, créanme esto, es importantísimo. A mí me encanta comentar esto porque Dios siempre se deja ver. Dios se deja ver en nuestra existencia. Se deja ver por todas partes. Pero nosotros lo complicamos cuando lo tratamos de explicar. ¿No es cierto? Dios está en todas partes. Se deja ver en todas partes en la creación, en cada momento de nuestra existencia. Acudimos a la Biblia y con mayor razón se deja ver. Las complicaciones empiezan cuando tratamos de explicarlo. Ahí empieza las complicaciones. No podemos ir en contra del control que está en manos de Dios. Nada me pertenece a mí de la creación, nada. Ni aun lo que considero que es mío y lo tengo cerca. Es más, no me pertenezco ni yo mismo. Él tiene el control. Él es el que tiene el control. Entonces, ¿qué significa Génesis? Comienzo, principio, orígenes. ¿De qué nos habla el libro de Génesis? Nos habla de los orígenes de muchas cosas que nosotros sabemos y que están en nuestra actualidad. Nos habla, por ejemplo, de los orígenes del cosmos. Nos habla de los orígenes de la atmósfera, de las aguas, de la tierra, los orígenes de la vida, los orígenes como personas y como pueblo de Dios. Nos habla de los orígenes de las plantas, de los animales, del hombre, la mujer, el origen del pecado. Muchas veces, ¿y por qué el pecado? ¿Y por qué existe el pecado? ¿Y por qué Dios permite el pecado? Nos habla del origen del pecado. Nos habla del origen de la muerte. ¿Por qué morimos? ¿Por qué tenemos que morir? Nos habla del origen de la muerte. Nos habla de la redención y de la salvación. ¿Por qué tuvo que haber redención y salvación? ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz? Nos habla del origen de las naciones. ¿Por qué esa separación? ¿Por qué esa división? Nos habla, incluso, fíjense, que nos habla del conflicto entre los árabes y los judíos. Yo algunas ocasiones me hacía esa pregunta, ¿verdad? Me decía a mí mismo, bueno, ¿por qué razón los judíos siempre están en pleito, no? ¿Por qué el mundo árabe le tiene tirria a los judíos y siempre están en conflicto, ¿no? Entonces, el libro del Génesis nos da una idea y nos da una información de todos estos orígenes, de todas estas cosas. El libro de Génesis, en su cronología, nos habla de los primeros 2500 años de nuestra historia. Lo voy a repetir. En la cronología del libro del Génesis se nos habla de los primeros 2500 años de nuestra historia, de la historia del planeta Tierra. Según la Biblia y según Génesis, anteriormente lo comenté, tenemos 6000 años de existencia. Pero lo maravilloso de esto es que en Génesis está la semilla. Mencionaba hace un momento lo del padre Jorge. En Génesis está la semilla. Génesis es el semillero. Es el semillero de la Biblia.
Ahí en Génesis están las ideas seminales. Y en el curso de la Biblia está el desarrollo de la semilla. Y esa semilla encuentra su crecimiento mayor y su plenitud en el libro del Apocalipsis. Es maravilloso, hermanos. Estamos hablando de algo que a lo mejor se escapa a nuestra comprensión porque no acudimos a la Sagrada Escritura. Con la luz del Espíritu Santo, no saben ustedes cuántas maravillas podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Entonces, lo repito, el libro del Génesis nos menciona la semilla. Esta semilla encuentra su crecimiento en el desarrollo de la Biblia. Y es en Apocalipsis en donde aparece en su plenitud, en su crecimiento mayor. Por ahí alguien mencionaba como un ejemplo unos árboles que se llaman secoyas. No sé si los han escuchado ustedes, secoyas. Son unos árboles tremendamente grandes, 120 metros de altura. Y algunos tienen más de 3,000 años de existencia. Entonces imagínense este árbol, 3,000 años de existencia y más de 120 metros de altura. Pues ese árbol nace de una semilla del tamaño de una hojuela de avena. Entonces, en esa semilla está el árbol. Recuerdo algo que mencionaba Martín Valverde, el predicador católico, que decía que si tú le pides a Dios un árbol de naranjas, te va a dar una semilla, ¿no? Entonces, pero es que este no es árbol, decía, y Dios le decía, sí, pues plántalo, cuídalo, protégelo, cuídalo, y va a ser un árbol de naranjas, ¿no? Como el que tú me estás pidiendo. Sí, así es. La Biblia, en el Génesis, tiene las semillas, en la Biblia se desarrollan, tienen su crecimiento y alcanzan su plenitud en el libro del Apocalipsis. Ahí están desarrolladas en plenitud. Entonces, en Génesis, ¿cómo encontrar un ejemplo? Podemos ver, por ejemplo, Génesis 3:15 y Apocalipsis 12. ¿Lo recuerdan? En Génesis 3:15, la Biblia nos dice que Yahvé se dirige a la serpiente y le dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Recuerden esto, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Es decir, haré que haya enemistad entre la mujer y la serpiente, pero también entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y luego dice, ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues esto lo vemos en Apocalipsis, en el capítulo 12. ¿Qué nos dice Apocalipsis, el capítulo 12? ¿Lo recuerdan? Dice, y apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Sí. Y en el capítulo 9 de ese mismo capítulo 12, se nos dice que esa serpiente, ese dragón que lucha y que quiere devorar al niño que tiene la mujer en su vientre, es la serpiente antigua. Entonces, ¿se dan cuenta cómo las ideas básicas aparecen también en Apocalipsis? Aparece una mujer encinta, la simiente, el dragón y la simiente del dragón que quiere devorar al niño. Después, en el Génesis 2:25, se habla de Adán y Eva desnudos. Estamos viendo las semillas que hay, algunas semillas que hay en Génesis y cómo encuentran su crecimiento y su desarrollo y su plenitud en Apocalipsis. Entonces dice Génesis 2:25, dice, los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Estaban no en una ignorancia, sino en estado de inocencia. ¿Verdad? En estado de inocencia. Luego del capítulo 3, versículo 7 dice así, 3:7 dice, entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Al desobedecer a Dios y comer del árbol prohibido, se dan cuenta que estaban desnudos. Y dice que se hicieron unos taparrabos con unas hojas de higuera. Pero fíjense qué curioso que en el 21
de este mismo perdón, en el versículo 10 de este mismo capítulo 3, fíjense la respuesta que da Adán a Yahvé. Dice, contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Ya no estaba desnudo, ya se había tapado con las hojas de higuera. Sin embargo, él responde de esta manera a Yahvé Dios, diciéndole que está desnudo, porque su desnudez es otra, él se siente desnudo. Yo comento esto que a mí, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo quiero hacer mi oración diaria, mi devocional, mi laudes en la mañana, y cometí alguna falta a Dios, alguna ofensa, me equivoqué en algo, me cuesta porque me siento desnudo, porque ¿cómo ocultar a Dios lo que haces? No lo puedes ocultar. Bueno, pues esto lo podemos ver en Apocalipsis 16:15. Ahí también se menciona la misma desnudez, la importancia de las vestiduras y la vergüenza, ¿verdad? Eso ustedes lo van a ver por razones de tiempo. Muy bien, cuando estudiamos el libro del Génesis, siempre surge esa pregunta, que no sé si a ustedes se la han hecho, pero en algunas pláticas, la pregunta siempre ¿es historia lo que está en el libro del Génesis? ¿Verdaderamente es histórico? ¿O hay una narración en las historias del libro del Génesis que son más mito y leyenda que historia? Ya en otro programa pasado, en otro momento de encuentro, lo compartíamos. Nosotros tenemos que leer la Sagrada Escritura de forma literal para descubrir el mensaje que está en la Biblia de forma literal. Entonces, pero debemos ser cuidadosos cuando estudiamos, cuando nos profundizamos en la Biblia, cuando vamos a un estudio bíblico, vamos a aprender que hay un sentido espiritual y que ese sentido espiritual se divide en tres. ¿Recuerdan? Ya lo compartíamos en otra ocasión. Esas tres son el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. ¿Sí? El alegórico es qué me quiere decir, el moral es en qué me impacta a mí lo que está escrito, y el anagógico en qué me impacta o en qué me dice sobre el futuro, ¿no? Esta palabra o este pasaje bíblico que estoy estudiando. Entonces, es importante que entendamos que para descubrir el mensaje debemos leerlo en el objetivo del escritor, de que porque hay un escritor, decimos que es Moisés, ¿verdad? Pero el autor es Dios. Pero Dios escribe de manos de Moisés y busca un objetivo. Para encontrar ese objetivo tenemos que hacer una lectura literal, tal y como está escrito. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Podemos ver, por ejemplo, cómo interpretaban las escrituras los personajes del Nuevo Testamento, entre ellos Jesús. Mateo, apúntenle por favor, Mateo 19, 4 al 6, Mateo 19, 4 al 6, cuando Jesús habla del matrimonio, dice, en el principio Dios los creó hombre y mujer. Oigan, el matrimonio tiene como objetivo unir a una pareja de un hombre y una mujer para que procreen hijos. Léanlo. Y luego se nos habla de semana de 7 días. Dice en el libro del Génesis, en el momento de la creación, y atardeció y amaneció, y fue el día primero. Así se expresa. ¿Por qué? Porque nos está hablando de días de 24 horas, en un sentido literal. Ya nosotros en un estudio podremos ir descubriendo algunas otras cosas que han encontrado los estudiosos, los teólogos bíblicos,
en cuanto a cómo descubrir el proceso de redacción del libro del Génesis, de la Biblia misma. Pero para encontrar el mensaje lo tenemos que hacer de manera literal. Mateo 24, 37, 39 dice, Jesús dice, como en los días de Noé. Entonces, ¿el diluvio es histórico? Según Jesús, sí. Sí, porque hay quien dice, es que el diluvio no fue histórico. Oigan, la tierra fue tremendamente impactada por el diluvio. Entonces, es histórico. Vamos a ir un poquito más a lo profundo. Dice Lucas 3:23. Lucas 3:23. Es la genealogía de Jesús. Entonces, si yo hago una pregunta, ¿Jesús es histórico? ¿Existió Jesús? ¿Está dentro de la historia de la humanidad? Por supuesto que ustedes me van a responder que sí. Pero si yo les pregunto, ¿Adán fue histórico? Algunos me van a decir, bueno, no, es que yo escuché al Padre que me dijo así, así. Oye, ¿quieres? ¿Cómo podemos nosotros sacar a unos personajes de la genealogía que aparece en Lucas 3, diciendo que estos no son históricos y Jesús sí es histórico? O son históricos todos o no son históricos. No podemos manipular nosotros y hacer está sacando quién sí y quién no. Entonces, debemos encontrar el mensaje en el sentido literal. Caín y Abel, en Primera de Juan 3:12, el evangelista en la primera carta de San Juan, no en el evangelio, primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 12, ahí dice, no sean como Caín, que mató a Abel porque era malo. Sí, son personajes históricos. Tenemos que entender que sí. Así es como lo presenta, porque de otra manera entonces estaríamos poniendo en tela de duda muchas cosas que dice Jesús, que dice Pedro, que dice Marcos, que dice Mateo, que dice Lucas. Incluso en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 5, se nos habla de Enoc, aquel que pues le fue concedido no morir, ¿no? Sodoma y Gomorra. Jesús habla sobre Sodoma y Gomorra en Lucas 17, 28 al 30. Algunos dicen, es que Sodoma y Gomorra no existieron. Entonces Jesús, ¿por qué nos lo menciona? Jesús nos lo dice. ¿Sí? Entonces, atención a esto. Tenemos que leer en el sentido literal la Sagrada Escritura. Y en el libro del Génesis están muchas historias que son maravillosas, pero para encontrar su mensaje tenemos que entender que son relatos históricos y más, que más adelante lo vamos a compartir. Fíjense que Génesis tiene mucho que decir sobre todas o muchas disciplinas que se enseñan en las escuelas. Lo repito, Génesis tiene mucho que decir sobre muchas disciplinas que se enseñan en las escuelas. Desafortunadamente, pues no es usado el libro del Génesis, es relegado el libro del Génesis. Hace mucho tiempo sí lo utilizaban en las escuelas, pero ahora ya no, ha sido desplazado. Fíjense que, por ejemplo, teología. Oigan, el principio del libro del Génesis está una revelación de la existencia de Dios. Así empieza el libro del Génesis. En el principio, Dios creó. La otra es la cosmología. Tiene mucho que decir sobre la historia de la atmósfera, del cosmos. Tiene mucho que decir, lo voy a decir un poco más rapidito, geografía. La separación de las aguas y de la tierra seca. La botánica, todas las plantas. La astronomía. La zoología, el estudio de los animales. La antropología, el estudio del hombre. La sociología,
ya hablábamos del matrimonio. Oiga, tiene mucho que decir sobre ese vínculo y ese fundamento de la sociedad que es el matrimonio. La psicología, hace un momento el padre Jorge lo mencionaba, lo importante y el respeto que le tiene a los psicólogos. Dentro de la psicología, la condición de pecado, tan importante en la psicología. La geología, la historia de la tierra. La filología, los idiomas. ¿Por qué? La historia, la filosofía. Oiga, tiene mucho que decir el libro de Génesis sobre todo esto, ¿verdad? Entonces, el libro del Génesis, en verdad, lo que es una historia sobre dos simientes. Una historia sobre dos simientes. Eso es el libro del Génesis. Entonces, pongamos atención de que lo narrado en el libro del Génesis tiene un objetivo, darnos a conocer un mensaje. Pero si empezamos a leerlo, no desde el objetivo del escritor, sino de toda la información que somos atiborrados, y que este dijo esto, y que este otro dijo lo otro, y que entonces no vamos a poder sacar todo el provecho y toda la riqueza que está en el libro del Génesis. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, algo que me gustó al principio, que Génesis es el semillero, y es verdad, porque ahí nos habla de toda la creación que hizo Dios. Entonces, pónganse a tomar un tiempo para aprender a leer las Escrituras, porque hay mucho que aprender. Génesis nos habla de la creación, nos habla de tantas cosas. Y ahora también, como nos dijo ahorita el señor Rogelio, de el Evangelio que se propague. Claro, en Lucas, ¿en dónde? Marcos, ya se me olvidó. Marcos 16:15, ¿sí, verdad? Sí, que dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y fíjense, entonces ahí es para propagar el Evangelio, para llevar esa semilla, como ahorita estamos hablando, a muchos de nuestros hermanos que tal vez la necesitan en sus corazones, para que así esa semilla pueda cambiar sus vidas, para que pueda cambiar su manera de pensar, su manera de ver las cosas, y pues vuelven a vivir y son hombres nuevos. Ahora nos hablaba también de ese potencial que tenemos. Sí, tenemos un potencial, pero ¿qué estamos haciendo con ese potencial que tenemos? Está pasando el tiempo y no estamos haciendo nada. Trata de descubrirte todo lo que tienes, porque tienes mucho para dar, pero también acuérdate que con esa humildad y sencillez. Ahora también, como nos dice, de algunas palabras que están en la Biblia y que pues las quitaron. Yo pienso que no deben de quitar ninguna palabra. Lo que está escrito en las Escrituras está porque Dios así lo ha querido. Por ahí supe también, hubo alguien que quitó las palabras feas de las Sagradas Escrituras, que porque Dios no era capaz de decir eso. Pero si están en las Escrituras, fíjense mis amigos, está en las Escrituras la palabra tonto, mediocre, torpe, estúpido e insensato, y más palabras. Entonces, si están ahí es porque Dios lo ha permitido. Y si están esas palabras ahí es porque tenemos un tanto por ciento de tonto, de insensato, de torpe, de estúpido. Tenemos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y somos pecadores. Adelante, señor Rogelio. Fíjense que en esto que menciona el señor Guillermo, hace un tiempo yo compartía un curso de Biblia. Les he comentado que en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, antes de la pandemia, compartíamos un curso básico de Biblia. Era un curso que se centraba únicamente en lo que es la estructura, la historia, la cronología, la bibliografía del libro de la Biblia. Y hablábamos precisamente de las diferentes versiones que hay de la Sagrada Escritura, aún incluso en nuestra Iglesia Católica. Hay una Biblia de Jerusalén,
una Biblia de Latinoamérica, una de América, diferentes, ¿no? La Biblia del Peregrino, etc. Pues cada una, de alguna manera, sí modifica algunas palabras. Hay un pasaje, ustedes lo recordarán en el Evangelio, en donde Jesús le dice a una mujer pagana que no es bueno quitarle la comida a los hijos para echársela a los perros, ¿no? Así le dice. De hecho, así estaba en las primeras Biblias que yo leí, y en las de Jerusalén así está. Bueno, pues muchas versiones han ido modificando porque se les hizo muy fuerte la palabra perros, que porque pues Jesús no debe, y le ponen algunas a los cachorritos. Le cambian para tratar de hacer la Biblia más light, ¿no? Ya ven que en la actualidad todo tiene que ser muy light. Pues le ponemos unas palabras muy light a Jesús, pero sin conocer que en ese tiempo a los paganos, pues los judíos así se referían a ellos, ¿no? Les decían perros, ¿no? Todos los paganos. Pero bueno, esta es una situación que se da. Entonces, todo esto debemos estar atentos. Todo esto lo podemos descubrir si acudimos a un estudio bíblico, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto. Fíjense que en realidad, en el libro del Génesis, todo se trata de la historia de dos simientes. Ya lo vimos nosotros, ¿no? ¿Recuerdan? Génesis 3:15. La mujer y la serpiente. En conflicto siempre. Nuestra Madre Santísima tenía ese problema, ese conflicto, ¿no? El dragón queriendo devorar al niño. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jesús? Desde su nacimiento ya lo querían matar. El dragón usó a Herodes y bueno, la historia ustedes la conocen, ¿no? Entonces, es la historia de una simiente buena y una simiente mala. Y podemos pasar por todo el libro del Génesis y lo vamos a descubrir. En el libro del Génesis aparecen Adán, Eva, el pecado, la caída, los descendientes de Adán, Caín y Abel. Otra vez el dúo. ¿Lo ubican? Caín, malo, con el pensamiento del demonio, con el carácter del demonio. Abel, con el pensamiento de Dios. Los hijos y la descendencia de Caín. Ahí están en el capítulo 4 del libro del Génesis, ¿no? Y la descendencia de los hijos de Adán. Mucha gente no sabe que Adán tuvo más hijos. Y ahí lo dice en el libro del Génesis, que tuvo más hijos. Tuvo una hija, también tuvo hijas. Pero lo que la Biblia nos muestra es la descendencia que viene de Abel, de Set, ¿verdad? Hijos de Adán. Entonces, luego viene el capítulo 6, que nos habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Otra vez, las hijas de Caín, que son las hijas de los hombres, son la semilla mala, y los hijos de Dios se unen y empieza todo el desgarriate, ¿no? Porque los hijos de Dios toman a las hijas de los hombres. Luego viene la narración del diluvio, ¿verdad? La narración del diluvio. Fíjense que esto es tremendo, porque viene el diluvio y solamente sobrevive la familia de Noé. Y se habla de un nuevo orden mundial, así lo dice la Escritura, un nuevo orden mundial. Pero la pregunta es, ¿solucionó el problema del pecado o del mal corazón en el hombre el diluvio? Fíjense que no fue una solución, y Dios lo descubre. En el capítulo 8 del libro del Génesis, en el versículo 21, escuchen lo que dice Yahvé después del diluvio. Escúchenlo, porque esto es tremendo, porque nos habla del mismo Dios comprendiendo el corazón del hombre. Yo a veces esta escena la he tratado de imaginar, cómo Dios, yo creo que con
con mucho dolor en su interior, Dios descubrió esto. Fíjense lo que dice el 8:21 de Génesis. Dice: al aspirar el agradable aroma, Yahvé decidió: nunca más maldeciré a la tierra por causa del hombre, pues veo que sus pensamientos están inclinados al mal ya desde la infancia. Nunca más volveré a castigar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Oigan, este versículo es tremendo, lo voy a tener que repetir. 8:21, es Yahvé hablando. Yahvé hablando. Noé le prepara una ofrenda y el aroma es agradable para Yahvé. Entonces él dice así: al aspirar el agradable aroma, Yahvé decidió: nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, pues veo que sus pensamientos están inclinados al mal ya desde la infancia. Nunca más volveré a castigar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Palabra de Dios. Es tremendo, ¿no es cierto? Este versículo nos pone a un Dios que acaba de, pues, por doblegarse, ¿no? Dice: no, yo ya hice todo y de todos modos esto no funciona. Pues, por eso tenemos que hablar después de redención y de salvación. Pues tenemos que hablar de redención y de salvación. Entonces, capítulo 6 nos habla de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Y luego viene el diluvio. Y después del diluvio habla también el libro del Génesis sobre la Torre de Babel. ¿Lo recuerdan? En el capítulo 11. Y ya el capítulo 12, que nos habla sobre Abraham, nos ubica en un Abraham que vive en Ur de los Caldeos y que este terreno, este territorio de Ur de los Caldeos es precisamente el lugar en donde se había edificado la Torre de Babel. Entonces ahí también hay una dualidad, también hay dos simientes. Una simiente que es Abraham, a quien Dios saca, porque Dios le dice: ¿sabes qué? Pues vas para afuera porque aquí no, pues te vas a contaminar, ¿no? Esa es mi versión, ¿verdad? Lo tuvo que sacar de ahí porque pues, tenía que llevarlo a una tierra en donde verdaderamente Abraham entendiera que Yahvé es Dios. Pero lo tuvo que sacar de ahí, porque ahí estaban los constructores de la Torre de Babel, que era la simiente mala. Entonces ahí hay otro dúo, simiente buena y simiente mala. Después de Abraham viene Isaac e Ismael. Isaac es la simiente buena, Ismael es la simiente mala. Y luego viene Jacob y Esaú. ¿Recuerdan ese pasaje de lo que es la historia de Jacob y de Esaú? Jacob, que viene a ser Israel, le cambian el nombre después Yahvé a Israel, y de quien viene el pueblo de Israel, las 12 tribus, de quien nacen los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Y Esaú, que por un plato de lentejas vende su primogenitura. Es decir, Esaú era un tipo que de religioso no tenía nada, no le valía nada, le valía la primogenitura, ¿verdad? Entonces la vendió por un plato de lentejas, no le interesaba la primogenitura. Entonces ahí nos habla también de un dúo, la semilla buena y la mala. Lot, oigan, Lot en Sodoma y Gomorra, Lot era la semilla buena en dos ciudades en donde todos los demás eran la semilla mala. Y Yahvé Dios lo rescata de ahí, lo separa de ahí, lo saca de ahí, para que no se contamine y destruye la ciudad y sus habitantes. Luego aparece la historia de José. ¿Recuerdan a José? José y sus hermanos. Esta es una narración preciosa. Fíjense que la Biblia, en el libro del Génesis, las historias también son profecías. Por eso hablamos de un desarrollo en el transcurso de la Biblia. Es una historia que en el transcurso de la Biblia encuentra su desarrollo y tiene su cumplimiento en los últimos libros. Entre ellos la venida de nuestro Salvador, en plenitud en el libro del Apocalipsis. José es vendido por sus hermanos. Dice la palabra de Dios
en ese prólogo que les digo que sacaron los testigos de Jehová de sus escrituras, ¿no? Dice, fue a los suyos y los suyos lo rechazaron. Bueno, pues José es enviado por su papá a sus hermanos y sus hermanos lo rechazan. Jesús es vendido por monedas, José es vendido por monedas. Y con el paso del tiempo, José se convierte en el salvador de sus hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces la simiente buena siempre en guerra con la simiente mala. Caín y Abel tienen su propia riña, ¿verdad? Eso lo quiero subrayar ahorita y retomarlo, porque dicen, bueno, ¿y dónde estuvo el problema de Caín? El problema de Caín está en que ofreció lo que él quiso, no lo que tenía que haber ofrecido. Una ofrenda agradable, la perfecta adoración y el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre Dios. No es que tú debas ofrendar o ofrecer lo que tú quieres, sino lo que es la voluntad de Dios, para que sea agradable tu ofrenda, ¿no? Entonces no es por conveniencia. Las historias son profecías. Eclesiastés nos dice que todo se repite. ¿Recuerdan en Eclesiastés? No hay nada nuevo bajo el sol. Podemos ver y constatar Génesis 3:15, Apocalipsis 12, Génesis 1 y 2, capítulos, Apocalipsis 21 y 22. Se pierde el Edén y en 21-22 de Apocalipsis es restaurado. Hermanos, la escalera que vio Jacob, y se nos acaba el tiempo, pero ¿saben qué? Me da mucho gusto poder compartir esto, y yo creo que esto es lo que Dios me pide, que los motive a leer la Sagrada Escritura. Dios les bendiga, señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, motivarlos, que no sea ánimo, como dice Salmo 27:14, confía en el Señor, ánimo, arriba, espera en el Señor. Mateo 14:27 nos dice, ánimo, no teman que soy yo. Ahí está la palabra ánimo. Entonces hay que estar con ese ánimo. Y aparte, como nos hablaba el señor Rogelio, de lo bueno y lo malo, Dios nos ha dado el don también para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera de Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 dice, mira, hoy pongo delante de ti la vida, el bien, la muerte o el mal. Entonces tú ya discernes entre lo bueno o lo malo. Mis amigos, hemos llegado al final de este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Si Dios lo permite, para el próximo sábado estaremos nuevamente siguiendo con esa misión, con ese encargo que el Señor me ha encomendado. Valora a quien te dedica su tiempo, te está dando algo que nunca recuperará. Y recuerda algo, el Salmo 4:9, en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me das seguridad. Y recuerden algo bien importante que todos sabemos, Dios es amor y te ama. Yo soy